Hola, ¿cómo están? Bienvenido a otro sonido clínico y algo más. Hoy día vamos a hacer un video cortito del repaso de las paredes del ventrículo izquierdo. Esto es especialmente importante cuando están buscando hipomotilidades segmentarias de las paredes del ventrículo izquierdo para saber seguir los nombres y si efectivamente ven algo grosero o una pared que no se está moviendo y las otras están relativamente bien, poder describirlo para que esto quede el registro bien hecho y no se equivoquen de pared. Entonces acá un video corto explicando eso. Entonces, para entender esto bien, vamos a enseñar el corazón como si fuesen signos cardinales. Significa que si en un eje corto, que por ahora mantengamos que puede ser cualquiera, puede ser mitral, papilar, pero en un eje corto del corazón vamos a tener los 4 signos cardinales, que van a ser septal, lateral, anterior e inferior, igual que norte, sur, este, oeste. Estos 4 signos cardinales se van a mezclar entre sí para tener distintos tipos de paredes que tienen distintas nomenclaturas. Y ahora vamos a ver cómo se traduce esto en las 3 ventanas del ventrículo izquierdo clásicas. En primer lugar tengo la apical de 4 cámaras, en que va a tener las 2 aurículas, los 2 ventrículos, con el sectorial. Mi punto va a estar a mano derecha y vamos a ver el 4 cámaras como que corta así mi eje corto. Por lo tanto, las paredes, la que está más cercano a mi punto, que está acá arriba y a la derecha, va a ser la que más está cercana al punto, en este punto. Por lo tanto, se va a llamar anterolateral. Por otro lado, tenemos esta pared, que es la que está más alejada de mi punto, en el 4 cámaras. Por lo tanto, va a ser esta que está acá, que se llama inferoseptal. Luego, vamos a ver la apical 2 cámaras, en que vamos a ver solamente aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, con mi punto de nuevo acá arriba a la derecha, igual que siempre. Esta ventana se obtiene rotando antihorario desde mi apical de 4 cámaras que teníamos acá arriba. Por lo tanto, en mi eje corto se va a ver así, con mi punto acá arriba. Por lo tanto, la pared en 2 cámaras que está más cercana a mi punto se va a llamar apical, y la que está más alejada de mi punto se va a llamar pared inferior. Me equivoqué. Acá, perdón, se llama anterior. Luego, sigo rotando, antihorario siempre, y voy a lograr tener esta ventana que se llama apical de 3 cámaras, en el que voy a tener aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y la aorta. Con mi puntito arriba a la derecha, apical 3 cámaras, y este va a cortar así el corazón, con mi punto acá arriba, porque rotea antihorario. Por lo tanto, las paredes van a ser la que está más cercana a mi punto, la anteroseptal, la que está más alejada de mi punto, acá, la inferolateral. Todas estas paredes, a su vez, se pueden dividir en 3 segmentos, al igual que acá, que acá, que acá y que acá. Estos se van a llamar segmentos basales, segmentos medios y segmentos apicales, que los vamos a poder ver de mejor forma también, y a su vez en su eje corto, en los 3 parasternales cortos. A nivel mitral, tenemos los segmentos basales, que serían estos que están acá, acá y acá. A nivel papilar, los segmentos medios, que serían estos de acá. Y a nivel apical, para la redundancia, los segmentos apicales, que serían las puntitas al fondo. Por lo tanto, si yo veo que, por ejemplo, una pared mueve mal en este sector, yo puedo decir que hay una hipocinesia si es que engrosa poco, o una acinesia si es que no engrosa nada, de la pared inferoseptal a nivel de los segmentos basales y medios, ¿ya?
Y lo mismo en los distintos segmentos. En los cortos, también podemos ver eso en los 3 diferentes cortes, teniendo en cuenta de que acá voy a tener septal, acá lateral, acá anterior y acá inferior. Por lo tanto, si por ejemplo todo este sector mueve mal, puedo decir que tiene una hipocinesia o asinesia, según lo que estén viendo, de los segmentos anteriores y anteroseptales a nivel medio. Bueno, esa es la clase de hoy. Espero que les haya gustado y que se haya entendido todo. Ojalá repasen esto, traten de imaginarse siempre el círculo en eje corto y todo como si fuesen signos cardinales como norte, sur, este, oeste. Tengo anterior, inferior, septal, lateral. No olviden seguirnos en nuestro canal y acá abajo en el link de comentarios vamos a dejar el link de inscripción para SONUC y para nuestro diplomado de ultrasonido. Nos vemos.